Shalom Lejulam, Bujila Rey Mamatzab, su servidor Héctor Villarra. El día de hoy haremos el primer video de una serie Refutación a raíces hebreas. El día de hoy vamos a ver un tema bien interesante, y es que para poder refutar a raíces hebreas debemos conocer el origen de estas creencias. Así que el día de hoy veremos la relación que existe entre los ebionitas y los judaizantes modernos. Bien, como les había comentado, para poder hacer una buena refutación a este grupo de raíces hebreas, debemos saber quiénes son los judaizantes. Los judaizantes, esta información me la traigo del libro Los cristianismos derrotados del doctor Antonio Piñero. Los judaizantes eran creyentes que procedían del núcleo hebreo jerusalemita, seguidores de Jesús. Estos grupos defendían sus doctrinas utilizando cada uno un evangelio. Estos judaizantes fueron al principio una corriente dentro del cristianismo, cuya raíz está en la facción de los hebreos que se menciona en Hechos capítulo 15, en el famoso concilio de Jerusalén. Los judaizantes exigían a los gentiles convertidos a Jesús una asimilación completa al judaísmo. A estos la carta de los Gálatas llama judaizantes. Esta postura fue ampliamente rechazada por los apóstoles, entre ellos Pablo de Tarso. Sus enseñanzas se catalogaron como heterodoxas o herejías. Al comienzo del video hablamos acerca de los ebionitas y la relación que tiene con raíces hebreas. Y es que en el paper Los ebionitas, cristianos primitivos, excéntricos o esenciales del señor William Cook, se explica que los judaizantes estaban constituidos por los ebionitas. Petri y Lumanen, en la obra El cristianismo judío reconsiderado, en la página 81, menciona que Epifanio, padre de la Iglesia, escribió sobre los ebionitas, que las opiniones heréticas que sostenían representaban doctrinas que son venenosas y que ponían en amenaza a los cristianos de su época. Los ebionitas son descritos como cristianos judíos. El señor Oscar Scharzauner, en el libro Creyentes judíos en Jesús, página 9, menciona que los judaizantes eran judíos étnicos que, como creyentes en Jesús, todavía practicaban el estilo de vida judío. Este término abarca específicamente dos categorías de judaizantes llamadas ebionitas y los nazarenos, por los padres de la iglesia. Entre estos padres de la iglesia que se dedican a hacer una refutación a los judaizantes, tenemos Orígenes, Hipólito, Ireneo de Lyon, Epifanio y Tertuliano. Entonces, para poder hacer una buena refutación a los judaizantes, debemos conocer la teología de los ebionitas, que los judaizantes modernos mantienen esta misma teología. Esto lo tomo del libro del doctor Antonio Piñero, Los cristianismos derrotados, página 75. Dentro de las creencias, los judaizantes enseñan, primero, que la ley de Moisés sigue vigente. Segundo, enseñan la salvación es por creer en Jesús y por guardar la ley. Tercer punto de enseñanza que ellos tienen es que Pablo es un hereje, un malvado, un hombre tan perverso como Simón el Mago. También enseñan que Pablo es un falso profeta. Los judaizantes ebionitas enseñan que la circuncisión, el Shabbat y las fiestas judías, especialmente Pesach, y las leyes de pureza de alimentos, las leyes de Kashrut, siguen vigentes. También enseña que cuando Jesús muere, abolió los sacrificios cruentos de animales realizados en el Santo Templo. Por lo tanto, la ley sigue vigente a excepción de los sacrificios de animales que fueron abolidos por Jesús. También muchos de estos judaizantes enseñan o enseñaban que está prohibido el consumo de carne. También enseñan que Jesús es un simple ser humano. Niegan la divinidad de Jesús. Niegan el nacimiento virginal de Jesús. Enseñan que Jesús es hijo biológico de José. También enseñan que Jesús es hijo adoptivo de Dios porque cumplió toda la ley. Bautizan en el nombre de Jesús. Niegan la Trinidad.
conmemoran la Eucaristía o la Última Cena con pan y agua, y también los judaizantes, muchos de ellos no beben alcohol. Estos son puntos interesantes, tomen apunte de todo esto para que ustedes dentro del cristianismo puedan identificar a estos judaizantes. Este video va dedicado especialmente a aquellas personas cristianas que me han solicitado poder hacer unas buenas refutaciones a raíces hebreas. También esta corriente herética enseña que Jesús era vegetariano. En el Evangelio de los Ebionitas, capítulo 1, versos 5 y 6, tiene un solo capítulo, lo comento. Esto lo voy a citar de todos los evangelios del doctor Antonio Piñero, página 623. Aquí se menciona que Jesús vino a abolir los sacrificios de animales y que era vegetariano. Esto lo podéis encontrar en este libro del doctor Antonio Piñero. Lo podéis leer, poner pausa, toma apuntes, te va a servir para refutar a estas herejías. En el cristianismo primitivo, el apóstol que hace una mayor ataque contra los judaizantes es Pablo de Tarso. El mayor enemigo de raíces hebreas es Pablo de Tarso. ¿Por qué? Los gálatas creyentes en Jesús desertan de la fe, son seducidos por estos judaizantes. Pablo se enfurece ante esta situación. Pablo entonces es considerado blasfemo por muchos judíos de la época, en especial por aquellos judíos que incorporaban al judaísmo los llamados temerosos de Dios, los Beninoas, que se mencionan en el libro de Hechos. Por lo tanto, los noágidas aprendían de los rabinos y finalmente hacían una conversión formal al judaísmo. Pablo va y les predica a estos noágidas o temerosos de Dios, quienes aceptan a Jesús como el Mesías, y ellos deben rechazar la observancia de la ley. Esto es bastante claro. Pablo es el más duro, crítico y apologeta en contra de los judaizantes. También tenemos que saber quién eran los gálatas. En los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentarios del doctor Antonio Piñero, página 184, se menciona que los gálatas eran celtas. Ellos eran oriundos de Galias, que se asentaron en la península de los Balcanes y que luego se trasladaron y se asentaron en lo que actualmente es Turquía. Ahora también tenemos que conocer cuál es este Mesías, este Cristo, predicado por Pablo de Tarso. Pablo, en respuesta a los grupos judaizantes, a estos ebionitas y nazarenos, desjudaiza completamente a Jesús y lo presenta como el Salvador universal. Por lo tanto, para Pablo, Jesús es el agente del futuro reino de Dios, pero ahora, según Pablo, es el Mesías redentor universal, es aquel que perdona los pecados del mundo, es el Hijo de Dios y el juez final. Una visión completamente opuesta a la enseñada por los judaizantes, quienes niegan la divinidad de Jesús, niegan el nacimiento original, niegan la Trinidad y las doctrinas básicas fundamentales del cristianismo. Y hay algo que nosotros debemos entender, y es que la ley es solo para los judíos. Pablo predica que los gentiles que se convierten a Jesús no deben cumplir la ley de Moisés, porque esta es solo para los judíos. Los gentiles que se convierten a Jesús deben actuar acorde a su conciencia, respetando la ley natural del país donde viven, cumplir las leyes civiles, y esta es la ley eterna y universal. Estas buenas acciones y el actuar de acorde a la conciencia es la denominada ley de Cristo, enseñada por Pablo, por los apóstoles y por el mismísimo Jesús. Esto es la ley de Cristo, el nuevo pacto. Y aquí me voy a traer algunos pasajes de las epístolas de Pablo, específicamente a los Gálatas, para entender. Primero, Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, bastante claro, no existe otro evangelio. Pablo es enfático, menciona que les está predicando, que a ellos, a los Gálatas, les están predicando un evangelio diferente. Estos que están predicando un evangelio diferente son los judaizantes, a quienes Pablo
les lanza una maldición. Pablo es bastante fuerte y crítico contra los judaizantes. En Gálatas, capítulo 2, verso 1 al 6, se menciona que Tito era griego y que Tito no fue obligado a circuncidarse, pero que algunos falsos hermanos, estos judaizantes, se infiltraron en la iglesia de los Gálatas. ¿Para qué? Para esclavizar a la iglesia a la ley de Moisés, llevarlos a los rudimentos de la ley. Pablo aclara que no accedieron a someterse a estos herejes, los denominados judaizantes. Pablo es bastante duro y crítico cuando ataca a los judaizantes. Y en Gálatas capítulo 2, verso 11 al 16, vemos que Pablo condena a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro comía con los gentiles. Pero cuando llegaron los enviados de Santiago, él se separó de los gentiles. Los demás judíos siguieron esta conducta hipócrita. Entonces Pablo le reprocha a Pedro que vive como gentil y que obliga a los gentiles a practicar el judaísmo. Pablo les recuerda que la justificación es por fe, no por obedecer las obras de la ley o la ley de Moisés. La justificación es por fe, la salvación es por fe, no por obras. Esto es bastante claro dentro del mensaje predicado por Pablo, el Evangelio Paulino. Gálatas capítulo 3, verso 1 al 7, el texto que más fastidia a raíces hebreas, porque Pablo llama estúpidos a los gálatas que fueron embrujados por los judaizantes. Ellos abandonaron la gracia de Cristo y caen en la maldición de la ley. Pablo deja en claro que los verdaderos hijos de Abraham son los hombres de fe, no aquellos que cumplen la ley de Moisés. Los verdaderos israelitas, los que tienen fe. Los hijos de Dios, los que tienen fe, no los que obedecen las obras de la ley. Pablo es claro. Así que cuando aquí Raíces Hebreas saca, por ejemplo, y dice, es que esto es una pregunta retórica, versos 6 y 7 de Gálatas 3 da la respuesta. Los hijos de Abraham, los hijos de Dios, son las personas de fe. Así que está completamente refutado de que existe una mezcla de judaísmo y cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es completamente diferente, opuesto al judaísmo. Son dos religiones diferentes y Pablo se encarga de separar y de limpiar la iglesia, de purificarla y de que estos que estaban contaminando con sus herejías la ley sean completamente desechados y Pablo los coloca bajo maldición. Así que con esto dejamos la primera parte de esta serie de videos. Aquí explicamos el origen de los judaizantes para que podáis entender el origen de estas sectas y que los judaizantes modernos vienen de los ebionitas, de los nazarenos. Y vamos a hacer una serie de videos para que puedan ustedes dentro del mundo cristiano y también aquellos que estén dentro de lo que es el judaísmo refutar a raíces hebreas, tomen apuntes para que podáis dar una buena refutación a estas herejías. Que también no se dejen engañar por esta gente, busquemos verdad, busquemos descarados. Que estén bien, nos vemos en otro video. Kultuf Leitraot, tengan una excelente semana, Shavuot, que estén bien.